Vamos a charlar ahora con el doctor Mariano Gendra Gijena, que es abogado, especialista en consumo y transporte, consultor en Derecho Marítimo y Comercio Exterior, y es presidente de la Asociación de Consumidores Cruzada Cívica. Buenas tardes, Mariano. ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar charlando en la tarde de hoy con ustedes. No, el gusto es nuestro, Mariano. Y bueno, fundamentalmente consultarte como presidente de consumidores de la Cruzada Cívica, cómo golpean el bolsillo en la gente este 6% de ayer de abril, y cómo ves esta situación que a veces uno va como ciudadano a pie a comprar en una góndola de cualquier supermercado lo que se llama estos precios cuidados, precios que son manejados desde la Secretaría de Comercio Interior, y no encuentra los productos en las góndolas. Bueno, vos bien lo acabas de expresar, hay muchas quejas en este sentido porque uno de los programas que ha impulsado este gobierno y en el cual, digamos, ha sido su programa directriz para tratar de contener el aumento de precios en los alimentos, ha sido este programa de precios cuidados. Este programa, que está compuesto por más de 1.350 productos, está teniendo, viene teniendo hace tiempo fallas, entre ellas especialmente el tema de desabastecimiento, y hoy en día hay un porcentaje entre 40 y 50% aproximadamente de desabastecimiento, es decir, de faltantes en góndolas de productos de este programa. A su vez, el secretario de Comercio acaba de convocar a nuevas reuniones para todas las empresas alimenticias para rever el programa, cosa que debía ser recién a principios de julio, lo adelantó casi un mes y medio, con el fin de volver a hacer un incremento, en este caso de más del 5%, en el precio de los productos que integran esta canasta de precios cuidados. Recordemos que en abril ya hubo un aumento de más del 6% en la canasta, va a haber otro aumento ahora del 5%. ¿Y por qué es todo esto? Y bueno, este tipo de programas, que ya de por sí sabemos que están teniendo grandes dificultades y que sirven un poco para amortiguar el desfasaje inflacionario en el cual tiene nuestra economía, en algún momento ya estos programas dejan de ser o tener la efectividad que se busca, porque la situación inflacionaria del país ya está tomando niveles altamente dramáticos. Estamos ante una espiralización de la inflación y eso está generando que cualquier reacomodamiento de salarios, jubilaciones, planes sociales o programas de contención de precios como el de precios cuidados terminen teniendo una efectividad muy relativa, ya sea o porque no se encuentran los productos, como en este caso te digo un 40-50% de faltantes, o porque en forma casi mensual hay que estar readecuándolos o reajustando, mejor dicho, esos precios. Ahora, Mariano, uno ve como ciudadano a pie que hay una realidad. Vemos por ahí un Estado nacional o un gobierno débil o un empresariado demasiado fuerte en Argentina que creció más allá de los poderes de un gobierno. ¿Qué es lo que está pasando realmente con un país productor de alimentos por naturaleza como es la Argentina y los valores que hoy tenemos que pagar en las góndolas por lo que consumimos? Bueno, el problema que tenemos es que tenemos una economía totalmente desfasada, es decir, tenemos un gobierno que primero tiene una enorme debilidad política, que ha fracasado en la gestión, lo vemos en los distintos organismos del gobierno, en donde los funcionarios responden a distintos líderes políticos, lo cual ha demostrado que es un gobierno en la gestión que ha sido loteado y que no hay coordinación en la gestión, y que inclusive también notamos, como es en el área de energía, en el área económica y en otras áreas también del gobierno, en donde distintos funcionarios de distintas categorías se autoboicotean, digamos, la gestión de cada uno.
Y eso hace provocar un fracaso totalmente en la gestión. Una debilidad en el gobierno, una palabra del presidente que está totalmente devaluada, que ya no es creíble, un gobierno que ha perdido la credibilidad ante la sociedad y lamentablemente equipos funcionarios o equipos de funcionarios que no son lo suficientemente idóneos o no son directamente idóneos para ocupar esas funciones. Además tenés una guerra interna intestinal terrible dentro de lo que es la coalición del Frente de Todos, que ha provocado que, bueno, lamentablemente nos ha llevado a una crisis política que acentúa y profundiza la crisis económica que ya veníamos heredando no solamente de la época de Cristina, profundizada durante la época de Macri y después la situación de pandemia. Además de los gravísimos errores que en materia económica ha estado cometiendo este gobierno, obviamente. Entonces, tenés una crisis económica, una crisis social, profundizada más crisis por una crisis política de grandes proporciones. Bueno, lamentablemente no hay plan, no hay economía que se mantenga estable en estas circunstancias. Y estamos en una situación de sálvese quien pueda, ¿no? En un país en el cual vivimos peleando por la distribución de la riqueza, pero no generamos riqueza. Es un país que no genera riqueza. No, somos un país, vos decís, productivo, somos un país productivo a medias, porque en realidad producimos materias primas que en su mayoría no consumimos, sino que consume el resto del mundo o otra parte del mundo. No somos un país de gran producción industrial, no somos un país, lamentablemente, porque esa matriz productiva la hemos perdido, se ha deteriorado. Lo vemos, por ejemplo, en el área energética, en el área de transporte, etcétera. Y entonces estamos cada vez tratando de repartir lo mismo que se genera a mayor cantidad de gente necesitada. Y eso en algún momento no da más. Tenés un país que no tiene reservas. No tenemos reservas en el Banco Central, no tenemos cómo afrontar esta situación. No tenemos medidas de carácter macroeconómico que luchen realmente contra la inflación. Entonces, cuando vos tenés hoy en día una inflación de 6 dígitos, que es el 6% mensual, eso te lleva necesariamente a que el año 2022 va a terminar con una inflación del 60-65% de piso. No hay salario, no hay jubilación, no hay ayuda social, no hay subsidio que pueda ganarle a esa inflación. Siempre estás corriendo detrás. Y eso termina siendo una espiral. O sea, acá lo que ahora, se necesita... te hago otra consulta, porque nos quedan 3 minutos de programa nada más. Y después en otro momento esperemos que podamos seguir esta charla. ¿Por qué hay algunos sectores que concentran la riqueza en el país, las entidades financieras y algunos grupos empresarios que realmente han ganado mucho más de lo que se reparte el resto del país o de la población en la Argentina? Acá no, antes de hablar de una puja distributiva o antes de ponernos a discutir de una puja distributiva, que estoy de acuerdo contigo que hay que ponernos a discutir, esa discusión la tenemos que dar, antes de discutir qué es lo que vamos a repartir, empecemos a discutir qué vamos a producir. Empecemos a discutir cómo hacemos para generar mayor producción y consecuentemente eso genere mayor trabajo y mueva de esa forma el consumo y mueva toda la economía que necesitamos. Entonces, y después tenemos que discutir, porque en esa puja distributiva y en esa puja de precios, el Estado es uno de los mayores formadores de precios. Porque en materia de alimentos, por ejemplo, el 30-35% de lo que pagamos en el precio final de cualquier alimento son impuestos nacionales, provinciales, municipales, etcétera. Y eso de base, en algunos casos llega hasta el 50%. Entonces, es inviable poder avanzar o poder generar
cualquier producción si tenés semejante lastre fiscal encima. Y después sí discutamos los monopolios u oligopolios que vos mencionás en temas de producción, en temas de generación de riqueza, etcétera. Entonces, no hay duda que hay concentración de económica en la producción de muchos alimentos. Pero eso no es la causa de que aumente el 6% mensual los alimentos. La causa que aumentan los alimentos es que tenemos una inflación descontrolada, porque tenemos una economía totalmente descontrolada, porque no tenemos anclas para parar la inflación. El dólar oficial está aumentando un 4% mensual, es decir, ya el dólar no está estancado. Hace muchos meses que estamos teniendo microdevaluaciones diarias del peso con relación al dólar oficial. Tenés aumento de tarifas, otra ancla que perdiste. Tenés aumentos, obviamente, de salarios, porque obviamente los salarios tienen que tratar de recuperar el poder adquisitivo que perdieron. No tener reservas para luchar justamente para sostener toda esa dinámica. Y lo único que podemos generar, que es exportaciones, que es lo único que nos permite generar dólares, le ponemos trabas e impedimos justamente que esas exportaciones se puedan incrementar y se puedan acelerar. Entonces, la verdad que acá hay un problema hasta conceptual de cómo se quiere llevar adelante, y se habla de puja distributiva, se habla de generar mayor consumo, pero no hay dinero para cómo generarlos. Así es. Mariano, te agradecemos por tu tiempo, fundamentalmente nos quedamos nosotros sin tiempo, pero esperemos seguir charlando otros temas y otros más de importancia. Con gusto, a disposición de ustedes. Gracias por la invitación. Así. No, gracias a vos. Ha sido la palabra del doctor Mariano Gendra Gijena, un defensor, indudablemente, de consumidores en la República Argentina. Nos estamos yendo.